Las teorías atómicas que se han ido dando a lo largo de la historia son complicadas de entender, pero por suerte aquí tenemos un sábado más a Edu Laga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Para hacerlo de forma divertida, nos lo vas a explicar. Además, es algo muy importante y aquí has traído un despliegue de altura. Traemos un poco de todo porque son muchas teorías y vamos a intentar entenderlas o por lo menos ver en qué consiste cada una de ellas, porque es una forma de entender la materia, de qué estamos hechos y de qué están hechas todas las cosas que nos rodean. A mí desde luego visualmente me funciona mucho esto, así que si te parece lo vamos explicando ya mientras vamos tocando ya experimentos. Y tenemos que remontarnos esto al año 400 antes de nuestra era, a la Grecia clásica. Ahí ya empezaron a hablar de átomos, pero yo me imagino en ese momento a los filósofos griegos, por ejemplo, con palillos, con palos, pasando el rato, no sabrían qué hacer, a lo mejor lo rompían y dijeron, uy, lo hemos roto, es más pequeño, ¿lo podemos romper otra vez? Sí, y otra vez. Y esto es porque está formado por diferentes átomos. ¿Pero hasta cuándo podríamos romperlo? Ahí viene hasta que ya no podríamos romperlo más. En ese momento, a eso que llamaron lo más pequeño, lo más indivisible, la partícula más mínima. A eso lo llamaron átomo. Átomo, que además su nombre significa indivisible. Un átomo es como una enciclopedia, los tomos, porque tienen partes, átomos que no tienen más partes. Dividir. ¿Vale? Y ahí, de la época clásica, nos llegaron viene a esa también... conclusión. Eso es, dijeron que lo más pequeño que componía la materia eran los átomos. Pero claro, hay distintos tipos de materia. Tiene que haber, por lo tanto, distintos átomos, distintos elementos. Y de ahí es donde viene la teoría de los 4 elementos. Dijeron que había 4. Fuego. Tenía que tener una forma especial, con pinchos, porque si lo tocamos nos hacemos daño. Eso estaría representando el fuego, vemos entonces. Eso es. ¿El siguiente cuál sería? ¿Aire, agua. por ejemplo? Agua. Este sería agua porque es suave. Tendríamos también átomos de aire, que son ligeros y por eso flotan. Aquí lo tenemos con el globo y tendríamos... Y aquí tendríamos la tierra, que es compacta y se puede encajar entre ellas. O sea, tenemos estos 4 tipos de átomos diferentes, pero claro, esto iría evolucionando, ¿no? Claro. Porque además entre ellos habría que combinarse, porque si no, no daríamos explicación a todo lo demás. Claro, por ejemplo, entre ellos... la madera. La madera es sólida, estaría hecha de tierra, pero se quema, por lo tanto sería fuego. Tierra y fuego nos podría dar la madera, por ejemplo. Qué curiosas las combinaciones y las conclusiones que iban sacando, ¿eh? Pero claro, tenemos que tener en cuenta que eran filósofos, eran deducciones lógicas que hacían ellos, no eran científicos. Para la primera teoría científica tenemos que dar el paso hasta el año 1804. Pasa mucho tiempo hasta que... 1803, perdón, que pasan muchos años y entonces es cuando Dalton nos propone su primera teoría. Aquí lo tenemos. Esta es la primera teoría atómica de la historia, la de Dalton. Eso es. ¿Y qué es lo que nos dice? Que los átomos también son esféricos e indivisibles. Pero ¿cómo distinguimos un átomo de otro? Claro, porque si hay formas diferentes habrá átomos diferentes. Exactamente. Tienen distintos tamaños. Anda. Un átomo pequeño, por ejemplo, el hidrógeno sería un átomo pequeño. Aquí tenemos el ejemplo. El francio o el cesio sería un átomo grande. Y entre medio tendríamos todo el resto de elementos que tendrían distintos tamaños y gracias a ese tamaño podríamos distinguir qué átomo es, qué elemento es y qué propiedades tiene. Eso fue la primera teoría, pero claro, luego eso fue evolucionando y vámonos a la segunda teoría que vamos a conocer ahora, en este caso, ¿de quién? La segunda teoría ya tendríamos que saltar al año 1904 y es una teoría de Thomson. ¿No les costó mucho? 100 añicos. Habíamos pasado desde el 400 antes de nuestra era al 1803. Y luego en 100 años cambiamos otra vez. ¿Qué nos contó Thomson? ¿Qué ocurrió? Thomson descubrió una cosa muy importante, los electrones. Vamos a representarlo por unas chinchetas. Aquí tenemos electrones. Y otra cosa muy importante que dijo es que el átomo ya no era indivisible, que esos electrones formaban parte del átomo, pero él no sabía dónde ponerlo. ¿Qué hizo? Los fue poniendo por la parte de dentro, así, ¿Aquí? como si fueran las pepitas de una sandía. ¿Y estaba en lo correcto Thomson? Pues ahora en la actualidad tenemos otro modelo que es distinto. Ahora iremos conociendo esos modelos más actuales, pero ya vemos que Thomson fue avanzando de esas partículas indivisibles a otras que tenían algo electrones. más dentro, eso es, algo más pequeño. Ya el átomo no es divisible y eso es muy importante para todo lo que viene después. Pues aquí está la teoría de Thomson. Vámonos a la siguiente evolución de esas teorías atómicas. Pasamos de 1904 a 1911. Aquí ya iban acelerando el ritmo. La ciencia ya está en apogeo y va avanzando todo mucho más. Y tenemos a Rutherford, que pone en marcha su experimento. Vamos a hacer aquí una pequeña representación, que es lo que intentó. El resto de átomos y elementos. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es coger
estas pelotas y vamos a lanzárselas contra aquella pantalla. ¿Y qué dijo? ¿Que tenían que dar o que no? Él no sabía lo que iba a ocurrir. Él simplemente lanzó radiación nuclear, partículas alfa, y vio qué es lo que ocurría. Y vio que ocurría algo parecido a lo que estamos viendo. Algunas dan, otras no dan. Algunas pasan de largos y algunas rebotan. Claro, si tuviéramos un átomo como el que nos había dicho Thomson previamente, esto era compacto. Si la materia era compacta, todo tenía que rebotar. Sin embargo, hemos visto que no es eso lo que le ocurrió. Así que algo más surgía allí, ¿no? Entonces, lo que nos dijo Rutherford es que la materia no era sólida. Teníamos un núcleo donde estaba el centro y los electrones alrededor. ¿Y entre medio qué había? Vacío, no había nada. Y eso se mantiene en la actualidad. Es decir, el átomo, la materia, es casi todo vacío. Pues vamos a ver la siguiente teoría. Terminamos ya con esta última teoría, que es Y la aquí- de las más actuales, ¿no? Esta es más reciente, está más relacionada con el modelo actual, aunque no es el modelo actual. Pero aquí sí que tenemos una contribución de un científico aragonés, Anda. de Miguel Catalán, que muchas veces no lo conocemos, aunque tenga un instituto en Zaragoza. Pues aquí lo tenemos, ahí hemos Sí. visto esa última teoría. En y este vamos caso- ahora a realizar qué experimento, que ahí ya nos preparamos, nos protegemos, porque llega el fuego, Edu. Eso es, mirad, lo que hizo el desarrollo de esta teoría, lo que hizo fue estudiar sobre todo el tema de los espectros. Los espectros son los colores que emiten los átomos cuando se calientan y esos colores son específicos de cada elemento. Entonces, en ese campo es donde trabajó, por ejemplo, Miguel Catalán. Aquí estamos viendo un color del fuego que se está convirtiendo en azul, ¿no? Violeta. Mira, si vamos viendo,